por los sentimientos más. No, hermanos, cuando viene verano, pues todo se destapa, ¿no? Y el hombre, pues, carnal, que no tiene a Cristo en su corazón, pues se va detrás de la carne. Pero usted, varón, que tiene su esposa, joven, que todavía no, usted va detrás de la presencia de nuestro Dios. Amén. No va detrás de la carne. Todo, hermano, es muy triste, ¿no? El segundo país con más divorcios, hermano, es Rusia. Sí, Rusia con 560,000 divorcios, hermano, en el 2020. Rusia es el segundo lugar, hermano. Pero Rusia se entiende, hermano, porque es un país ateo. Pero este país que fue cristiano en su tiempo, para que hermanos, se divorcien bastantes matrimonios, eso es muy triste, ¿no? Es muy triste. Entonces, el enemigo está pegando mucho a la pared. Miren, y eso, hermano, son los que se van a divorciar. Pero los que no se divorcian, sino que se separan y están viviendo en hogares diferentes, entonces deben de ser más. Y todavía de las personas que se juntan nada más a vivir en fornicación, ¿sí? En amaciato, que le dicen. Entonces, imagínense, hermano, ¿cuánto debe de ser? Más de 1 millón o hasta más, hermano. Entonces, la familia cristiana está siendo muy atacada con valores anticristianos. Usted vio lo que pasó en la apertura de los Juegos Olímpicos el viernes antepasado. Hermanos, no sino el antepasado. Miren, hermano, los drag queen, hombres vestidos travesti de mujeres, ustedes se dieron cuenta, los que han visto. Mira, había una niña, hermano, ahí. ¿Qué hacía una niña ahí, hermano? A la edad como de la edad de la hermana Amparito, a esa edad. ¿Qué hacía en medio de estos hombres con movimientos sexuales, hermano? ¿Me entiende? ¿Qué le están dando un mensaje, hermano, a la sociedad? Que se puede vivir como ellos quieren. Ustedes vieron a la mujer obesa, ¿verdad? También diciéndole que no importa, la obesidad es saludable, no te preocupes, tú puedes tragar como tú quieras, comer lo que tú quieras, no importa. Miren, hermano, la gordura trae ¿qué? Enfermedades, ¿sí? Y esa mujer es una mujer lesbiana, hermano. Yo les comentaba a unos hermanos, lesbiana que supuestamente no sé si sea de su descendencia judía. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y ella estaba orgullosa de ser lesbiana, dice, y pertenecer al movimiento LGBT, y no sé qué tantas letras tiene. Entonces, hermano, como decía la hermana Maida, hay que enseñarle los principios cristianos a nuestros hijos, valores cristianos. Se ha perdido, hermano, y aún así batallamos, padres de familia, con nuestros hijos que son rebeldes, aunque se les disciplina. Y la Biblia dice, lo que escuchábamos, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque de herencia de Jehová son los hijos, son prestados, hermano. Y aún así, hermano, aunque se les disciplina con vara, la Biblia dice que les tenemos que dar con vara. Y aún así los hijos son rebeldes, a veces no quieren obedecer, pero tenemos que hacer, aunque nos duela, hermano, muchas veces. Porque ¿quién como padre no le duele pegar a sus hijos? Sí les duele, hermano. Pero es necesario porque la Biblia los manda, hermano. Si nosotros no amáramos a nuestros hijos, no los disciplináramos. Pero porque les amamos y no queremos que se pierda su alma, hermano, que disciplinarlos. A mí me duele, hermano, y después me duele, digo, Señor, perdóname, pero tu palabra lo dice. O sea, duele, hermano, pero es lo mejor. Miren, se ha perdido, hermano, valores morales. Algunos cuantos, hermanos, gloria al Señor, se comienza en el hogar, hermano. En el hogar entre padres e hijos, pero en amor. En amor, ¿por qué? Porque cuando hay amor hay felicidad y hay armonía. Si papá y mamá viven, hermano, en el amor del Señor, va a haber armonía, va a haber felicidad en el hogar con los hijos. Pero el problema es que si papá y mamá están peleando como perros y gatos y no viven el amor del Señor Jesucristo, no viven el Evangelio, ¿cómo van a querer, hermano, gloria al Señor, que sea la familia saludable, que haya felicidad, que haya armonía? No, hermano, no va a haber nada de eso. Porque en el matrimonio se comienza con el ejemplo. Amén. ¿Cuántos alabamos al que vive, hermano? Vamos a ver unos valores morales, hermano, unos cuantos. Miren, el respeto. Se ha perdido el respeto, hermano. Comenzando en el matrimonio se ha perdido mucho el respeto. ¿Y cómo quieren que nuestros hijos también respeten muchas veces? Si los primeros que nosotros como familia de Dios no los respetamos muchas veces. Maridos, amar a vuestras mujeres, y le vamos dando lectura. Y esposas, dice, respeten a sus maridos.
Si nuestros hijos ven que respetamos al marido y el marido respeta a la esposa, ¿usted cree que no va a respetar? Y aún así le digo, hay unos niños que son rebeldes, sea como sea, no son respetuosos, pues para que me entiendan. Entonces, el respeto se ha perdido, hermano. La empatía, sentir, hermano, algo por el otro, se ha perdido. No sufren, no sienten el sufrimiento por el otro. Se han perdido mucho, hermano, la empatía, un valor moral. La responsabilidad se ha perdido, hermano. El matrimonio y en la familia, o sea, con los hijos, se ha perdido la responsabilidad. Hay padres irresponsables y madres irresponsables, ¿sí? Con sus hijos y hijos irresponsables también. Sí, hermano, la responsabilidad en ambos tiene que estar, hermano, comprometidos unos con los otros. Amén. ¿Cuántos son responsables? Responsable para suplir lo material, pero también lo espiritual. Por eso está papá y está mamá, para apoyarse y suplirle. No nomás lo material, porque muchos dicen, yo le doy todo a mi hijo, todo, tío. Tiene casa, o sea, tiene comida, tiene vestimenta, tiene calzado, y todo lo que me pide, yo se lo compro, dice. Qué mal está. No, hermano. Al niño hay que enseñarse que se lo gane. Papá y mamá los enseñaron cómo se ganaban las cosas. Ahora nosotros le damos todo en bandeja de plata a los niños, hermano. Qué triste, ¿no? Y piensen que se lo merecen todo. Antes, hermano, tenías que ir a trabajar, como le digo, con papá y mamá, para que ganaras lo que necesitabas. Pero ahora ya no, hermano. Qué triste, ¿no? Por eso ahora los niños quieren videojuegos y se le compran los videojuegos. Y ahí se la pasan en los videojuegos, hermano, perdiendo el tiempo. O en el internet también, hermano. Ese es el problema. Como familia cristiana, hermano, tenemos que enseñarles. Antes nuestros juegos, ¿cómo eran, hermano? Dígame usted, ¿cómo eran? Afuera, a las escondidas, a las ponchadas con las pelotas, ¿no? Era eso, hermano. El trompo, nosotros los varones, de los trompos, las canicas, todo eso era, a las atrapadas. Afuera era, hermano, no adentro. Ahora nuestros niños quieren estar adentro, encerrados en la tableta o en el teléfono, hermano. ¿Y qué le estamos enseñando, hermano? Nuestros juegos eran sanos, hermano. ¿Qué el niño iba a estar ahí tirado en el sofá ahí, echando raíces, hermano? No. Nosotros éramos activos, hermano, afuera. Ahora los niños quieren estar todo el tiempo en la casa, hermano, ahí tiradotes. Y eso es muy malo, hermano, lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Si somos hijos de Dios, hermano, tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo se tiene que vivir la vida y disfrutarla a la manera de Dios. Amén. Gloria al Señor. Se ha perdido la solidaridad también, ese valor, la solidaridad, hermano. La voluntad, la honestidad, se ha perdido, hermano. También la compasión, ese valor también, el amor, el perdón, hermano, la gratitud. Le enseñamos a nuestros hijos, hermano, que sean agradecidos. Y a veces nosotros les enseñamos, siempre tienes que darle gracias, sea quien sea, a los hermanos, a la familia, todo el tiempo. Si te dan algo, siempre gracias. Siempre, hermano. Siempre se les tiene que decir así. Y mire, le digo, aunque uno se les enseña, hermano, se les tiene que repetir, porque a veces como que si no se les dijera, a veces le decimos, tienes que respetar, tienes que saludar, y no como si nada, hermano. Y les dices, y te lo he dicho, que tienes que saludar cuando llegues a una casa, cuando llegues al templo, a los hermanos. Cuando vayas a pasar por entre medio, con permiso, y tampoco a veces lo hacen, hermano, nuestros hijos. ¿De verdad? Antes que usaban que te anduvieras pasando por en medio, así en las personas adultas, no, hermano. O si ibas a pasar, decías con permiso y pasabas. Ahora no, nuestros hijos pasan como si nada, hermano. Y trayendo al hermano o familiar, lo que sea, cuando estés ahí. Y se les dice, hermano, tienes que pedir permiso. O no te cruces por ahí. O cuando estén hablando con un adulto, se les dice, no tienes que interrumpir. Y van nuestros hijos muchas veces a hacer eso, hermano. Y van a hacerlo. A veces yo les digo a mis hijos, no tienen que hacer eso. Y como que se les olvida, hermano. Pero se les tiene que repetir y repetir hasta que ellos entiendan, hermano. Y si no entienden, disciplina. Disciplina, hermano. ¿Por qué le digo? Porque la Biblia nos enseña, hermano. Entonces, valores morales, hermanos, se están perdiendo. Pero nosotros, la familia cristiana, no se tienen que perder, hermanos, los valores morales. En el mundo se están perdiendo bastante, hermano, bastantísimo.
Por eso los divorcios están, hermano, por las nubes. Por eso se separa mucho los matrimonios. Y por eso los niños están, ¿qué, hermano? Gloria al Señor, perdidos en el internet, en las redes sociales, hermano, y en los videojuegos. Ahí están metidos, hermano. Por eso los niños son antisociales, muchas veces no quieren estar con otros niños. Por eso muchas veces son rebeldes. ¿Con qué videojuegos se meten también a jugar? De peleas, de matar, de asesinar. Es lo que estamos viendo, hermano. Hasta cristianos le compran videojuegos a sus niños, sabiendo que están mal. Hasta cristianos de corta edad les compran celulares a sus niños. Cuando le están dando, le digo, es como si fuera una pistola para ellos, ¿no? Ustedes han visto los casos que niños se han quitado la vida por causa de las redes sociales, hermano. Aquí hubo un caso. Entonces, nosotros como hijos de Dios, hermano, no podemos ir como va la familia del mundo, perdiéndose más y hundiéndose más en el pecado, hermano, y haciéndole caso al gobierno. Imagínense que ahora nosotros los quieren quitar los derechos de que nuestros niños, si quieren ser desde pequeña edad como Isaac, si quieren ser homosexual, no importa, déjalo, porque él nació en un cuerpo equivocado. Y tú no te opongas, porque si él quiere ser mujercita, desde pequeño lo comienzan a tratar. Sí, pues, hermano, esto se está poniendo muy feo ya. Usted tiene que ver eso. A su niño, por eso le tiene que instruir la palabra. Papá y mamá se le tienen que instruir y decirle, tú naciste varón y tú naciste hembrita. Así de fácil. No se puede casar hombre con hombre y ni mujer con mujer. Se le tiene que enseñar, hermano. Porque si no, se lo van a enseñar ahí en la escuela y se lo están enseñando desde pequeño. Así que, muy abusados, hermano. Se han perdido también los valores espirituales, hermano, en el mundo. Pero nosotros, y algunos nada más se los voy a decir, pero nosotros como cristianos, esos tienen que estar en el hogar, en la familia. La fe se ha perdido, la misericordia, el amor, la santidad, la esperanza, la rectitud, la fidelidad, la templanza, la integridad y la gracia. Se han perdido muchos valores, hermano. Pero como hijos de Dios, hermano, nosotros no podemos dejar, hermano, que el mundo se meta a nuestros hogares, a nuestra familia. No podemos llevar los mismos patrones que ellos llevan, la misma conducta, los mismos principios, hermano, anticristianos. No, hermano. Hay que pelear por nuestro matrimonio, varones, esposas que también, y niños también, hijos, porque si no, esto va a ir de mal en peor. Mire, les comentaba a los hermanos de Deuteronomio 21, del 18 al 21, del 21, versículos. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 21, del 18 al 21. Mire, hermano, cómo el Señor a su pueblo de Israel, a los padres, a los hijos que no obedecían a sus padres, Dios, hermano, los cortaba, les quitaba la vida. Mire lo que dice. Dios hacía eso para quitar el mal. Los hijos que no obedecían, por eso dice el quinto mandamiento de la ley de Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en esta tierra que Dios te da, hermano, porque es un mandamiento con promesa. Mire si el muchachito no obedecía, hermano, crecía, y mire, porque el pueblo de Israel instruía a los niños, hermano, así como nosotros los cristianos nos instruimos, también nos instruimos en el camino de Dios, en su bendita palabra, pues ellos también lo hacían. Pero el muchacho se desviaba y miren lo que les hacía, hermano. El adolescente, el joven que no obedecía a sus padres, era algo muy serio, hermano, porque son los mandamientos de Dios, es la ley moral de Dios, hermano. Y miren lo que dice Deuteronomio del 18 al 21. Los padres llevaban, hermano, con el Señor, a este joven, a este adolescente que se portaba mal. ¿Para qué? Para que el pueblo lo juzgara. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, escuchen, hermano, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Mire, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mire qué tremendo, hermano.
Se supone que este muchachito había sido hermanos instruidos en la ley de Dios, pero se torció y era rebelde, era contumaz, o sea, como decir, es mi vida y yo soy así y nadie me va a cambiar y nadie me va a sacar porque yo estoy bien. ¿Qué voy a obedecer a papá, mamá? Ellos no saben, ya están viejos, ellos son muy amargados, no me entienden y eso. Bueno, yo escuchaba, miren hermano, a un joven en las redes sociales, un joven de 21 años, él hizo su video y él dijo quejándose de sus padres y demandando a sus padres. Y téngalo por seguro que el gobierno le está dando la razón a la gente que está media loca, ¿no? Este joven se estaba quejando y diciendo que los papás lo querían poner a trabajar, pero que él no iba a trabajar porque él nunca pidió a sus padres haber nacido, que a él no le pidieron ni voto ni opinión para nacer. Así que ellos tenían la responsabilidad de mantenerlo, si querían, porque ellos lo habían traído al mundo, y punto. Por eso lo estaba demandando este joven. Algo cierto, hermano, porque a él no le gustaba trabajar y no iba a trabajar. Digo, qué tremendo cómo la juventud entre más se está perdiendo, hermano. Pero los papás tienen la culpa porque no les enseñan de pequeño a ganarse el pan, a ganarse lo que necesitan. Y miren lo que dice el 21. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así. Quitarás el mal en medio de ti y todo Israel lo oirá y temerá. O sea que Dios no andaba por las ramas, hermano. Dios no andaba con juegos. O sea, honra a tu padre o a tu madre, obedécele, y si no, hasta ahí se terminó tu vida. Hermano, verdaderamente eso era algo serio. Papá e hijos se tenían que respetar, se tenían que amar, y los hijos tenían que obedecer la ley de Dios, obedecer a sus padres, honrarlos, respetarlos, cuidarlos. Pero si no pasaba eso, hermano, los apedreaban y morían. Qué triste, ¿no? Qué triste, hermano, cuando el ser humano no se quiere sujetar a los mandamientos de Dios. Pero como familia cristiana, hermano, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Padres e hijos tenemos que obedecer. Amén. ¿Cuántos alabamos al que vive, hermano? Miren, porque, hermano, vivir los mandamientos de Dios, hermano, es vivir en bendición con Dios. Amén. Porque vamos a ser bendecidos, toda la familia, hermano, toda la familia. Nunca va a faltar la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Siempre la presencia de Dios va a estar con nosotros, hermano, y siempre nos va a ayudar. Les digo, no sabemos cómo ser buenos padres, hermano, pero conforme a la palabra y la ayuda del Espíritu Santo, podremos ser buenos padres. Amén. Pasar tiempo con los hijos es muy importante, como ahí la hermana Maida, en la mesa. Porque muchos cristianos no pasan tiempo con sus hijos, no comen juntos como familia, hermano. Eso se ha perdido en el mundo, pero como hijos de Dios no se puede perder, hermano. Papá y mamá y los hijos tienen que estar sentaditos en la mesa cuando estamos, hermano, ahí en la casa. Nadie, como decían, en el teléfono, ni en la tableta, ni en la computadora, sino el tiempo de comer y darle gracias a Dios por los alimentos y que Dios se agrade de nosotros. Amén. Porque muchos cristianos tal vez no lo hacen, hermano, pero es un problema de ellos. Pero usted y yo lo tenemos que hacer. Hacerlo, hermano. Eso se ha perdido. Se ha perdido que papá y mamá se sienten en la mesa. Se ha perdido. Y es muy triste, hermano. Pasar tiempo con nuestros hijos es muy importante. Es muy importante, hermano. Por eso el diablo los engaña y se los lleva, hermano, porque dice, papá y mamá no tienen tiempo para ti. Papá y mamá, lo más importante es su trabajo y después Dios, pero tú no eres importante. Y muchas veces nuestros hijos no lo dicen, hermano, pero con su actitud lo dicen todo. Y no provoquemos a enojo a nuestros hijos. No los provoquemos, hermano, porque nosotros a veces los provocamos mucho a enojo. Si no, dice que, hermano, los disciplinemos y nos instruyamos, ¿dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermano. Y Dios los va a enseñar. Miren, hay un ejemplo muy grande, hermano, que Dios nos deja con Job. Job, hermano, era un padre ejemplar. Él fue un padre ejemplar, hermano.
él tenía su familia bien ordenada. Mire, porque era un temeroso de Dios. Y vámonos a Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Miremos que Job amaba a Dios, era temeroso de Dios, hermano, instruía bien a sus hijos. Y sus hijos, hermano, aquí lo que dice la palabra de Dios, eran ya jóvenes. Pero Job, hermano, siempre estuvo al pendiente de sus hijos. Así que como nosotros como papás que tenemos hijos pequeños, aunque ellos crezcan, siempre vamos a ser papás hasta que el día que nos moramos. Así que nosotros también somos hijos, tenemos padres, yo tengo mis padres y soy hijo, todavía. Entonces, hermano, ¿lo tenemos? Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Escuchen, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviese con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mira, Job, hermano, ¿usted cree que Job era bendecido porque nomás por nomás? No, hermano, era bendecido porque Dios, hermano, lo miraba su proceder, miraba su conducta, miraba sus hechos, cómo era con su familia y su esposa, aunque la esposa después sacó las uñas, ¿no? Después sacó el verdadero yo, que era una Jezabel también, hermano, una mujer mala. Pero Job, hermano, era un buen esposo, un buen padre. Entonces, aquí, varones, también Dios quiere eso. Y dama, no se vaya a convertir como la esposa de Job, que al último le dio la espalda a Dios y le dio la espalda a él también. Mire, Job dice que él, hermano, hacía holocausto, se hacía sacrificio a Dios. Nosotros como varones, todo el tiempo que tenemos que pedir por nuestra familia, todos los días, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de nosotros y nunca falte la bendición de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, hermano. Y Dios nos ayude para que nuestros hijos no sean rebeldes, sean obedientes y reverentes a Dios, hermano. Respeten a Dios. Porque eso es lo importante, hermano. Amén. Entonces, Job es un claro ejemplo, hermano, cómo tenemos que vivir como familia cristiana, hermano. Aunque lo demás ya no le gusta a usted ni a mí tampoco, porque Job perdió todo. Pero aquí le dice que era bien bendecido por Dios, hermano. Bien bendecido por el Señor, porque verdaderamente él amaba la palabra de Dios. Mira, el salmista, hermano, Salmo 128, ya para terminar. El salmista, hermano, Salmo 128, del 1 al 4. Mire, dice, bienaventurado el que teme a Jehová, el varón, hermano, y la esposa, y los hijos serán bendecidos, hermano. Seremos bendecidos como familia cristiana que somos, hermano. La bendición de Dios nunca va a faltar, hermano. El alimento espiritual y el alimento físico no les va a faltar, hermano. Siempre va a estar en la casa de cada uno de nosotros. Pero si nosotros, hermano, no obedecemos a Dios, no esperemos también que Dios nos bendiga. Salmo 128, hermano, del 1 al 4, miren lo que dice. Así tiene que reflejarse la familia cristiana, hermano. Le digo, nosotros no hagamos caso de lo que el mundo practica, lo que el mundo dice, hermano. No haga caso usted. Usted sujétese a la palabra, lo que dice la palabra, viva la palabra. Porque lo mejor, hermano, la mejor instrucción es la palabra de Dios para los padres y para los hijos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda ¿en qué? En sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te hará ¿qué?
bien, hermano. O sea que tu trabajo va a ser bendecido. Todo lo que recibas va a ser bendecido, hermano, por el Señor. Tu mujer, dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. O sea, mire, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué bonito cuando la familia se sienta. Aquí hay hermanas que no tienen esposo, pero qué bonito que se sienten con sus hijas ahí, con sus hijitos en la mesa, hermano, a disfrutar un taco, hermano, con la paz de Dios, con la bendición de Dios. ¿De qué sirve, le digo, tener un manjar ahí y todo, hermano, y no tener a Cristo en tu corazón? ¿De qué sirve no tener paz? No, hermano, es mejor tener la paz del Señor. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La familia que teme al Señor, hermano, será bendecida siempre. No le faltará de ningún bien. Siempre tendrá lo necesario. Siempre, hermano. Siempre Dios nos va a ayudar en los problemas, en las situaciones matrimoniales y familiares con nuestros hijos. Siempre Dios nos va a ayudar. Siempre Dios nos va a dar la victoria. Siempre, hermano, gloria al Señor, estará con nosotros. Siempre, hermano. Siempre va a estar con nosotros. Por más, hermano, difícil que se vea la situación en el matrimonio con los hijos, hermano, Dios siempre los va a ayudar. Siempre nos va a dar la sabiduría cómo, hermano, tratar las situaciones que se nos presente en el hogar. Amén, aleluya. Porque necesitamos siempre la sabiduría de Dios, hermano. Necesitamos que siempre Él esté con nosotros y necesitamos que siempre su palabra esté con nosotros siempre, hermano. Amén. Siempre esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque si la tenemos aquí nada más y no la ponemos aquí, de en balde, hermano. Entonces, el esposo tiene que amar la palabra, vivirla. La esposa también amar la palabra, vivirla. Y también inculcársela a nuestros niños, hermanos, que la tienen que amar también y vivirla. Pero nosotros tenemos como familia, hermano, como matrimonio cristiano, enseñarle a nuestros hijos eso. Con nuestros hechos, le digo, porque si no, no va a suceder, hermano. Y no importa lo que diga el mundo, hermano. No importa que somos anticuados, que somos muy retrógradas, hermano, muy extremistas, no importa, hermano. No importa. Porque en las escuelas muchas veces quieren ir en contra de lo que dice la Biblia, hermano. Y tengan mucho cuidado. Quieren que nuestros hijos celebren todo, hermano. Todo. Y usted tiene que estar muy abusado en eso, hermano. Porque nosotros no vamos con las corrientes del mundo, hermano. Ni con las fiestas del mundo. Porque eso, le digo, hermano, nos va contaminando. Amén. Entonces, como familia de Dios, hermano, cuidemos a nuestra familia. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos nuestros matrimonios. Jóvenes, cuiden a sus padres, aunque ya estén grandes, un día van a crecer y van a formar una familia si Cristo no viniera. Y ustedes tienen que saber cómo llevar un matrimonio y llevar una familia, pues con la bendición siempre de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, gloria al Señor. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, que siempre sus valores, hermano, morales y espirituales, conforme a las Escrituras, no como lo que dice el hombre en el mundo, siempre esté en nuestros corazones. Amén. Vamos a pedirle, niños, y a ver, Jeremías, vamos a pedirle, hermano. Vamos a pedirle, niños, vamos a orar. Vamos a orar, a pedirle. Vénganse para acá, niños. Vénganse acá. Venga, Jeremías. Vamos a pedirle, hermano, que Dios trate con nosotros como adultos y que trate también con los niños, hermano, porque es bien necesario, hermano. Acuérdense que la Biblia dice que en los últimos tiempos habría muchos niños rebeldes contra sus padres, hermano. Y estamos viendo eso, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por tu palabra, Padre Pedro de la gloria. Ayúdanos, Padre precioso, a ser esa familia cristiana, Padre precioso, Dios. Ayuda a mis hermanos que tenemos hijos, Señor, que nuestros hijos son, Padre eterno, muchas veces rebeldes, Padre, no quieren obedecer, Dios mío, Padre eterno de la gloria, pero te pedimos, Padre precioso de la gloria, bendito Dios. Vengan, niños, para acá, vamos a orar por ustedes. Vénganse aquí, vamos a orar, Padre precioso, vamos a orar por los niños, hermanos, que Dios trate con los niños. Vénganse, niños, para acá, vamos a orar con el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que Dios trate con ellos, hermanos, y que a nosotros como papá nos ayude el Señor a
ser buenos padres, a instruirlos en su palabra, a no provocarlos a enojo, a ira. Padre bendito Dios de la gloria, te pedimos, Padre precioso de la gloria, por estos niños, Padre precioso, por tus hijos, por los niños de tu iglesia, Padre precioso, Salvador. Padre, bendice a estos niños, Señor, quita toda rebeldía, quítalos, Padre precioso, que ellos te obedezcan, Padre amado. Por favor, que ellos, Señor, Padre, amen tu palabra, Señor, reciban la instrucción, Padre eterno, de sus padres, Padre bendito de la gloria. Que ellos amen, Dios mío, tu santa palabra, Padre. Por favor, que como Padre los ayudes a dar buen testimonio, buen ejemplo para sus vidas, Padre. Por favor, Padre precioso, que ellos te amen de pequeños, Padre precioso.